Buenos días, bienvenidos a una edición de En Busca de la Armonía. Hoy tenemos un invitado que es también argentino, se llama Gabriel Romero. Él es un hombre que está vinculado a la formación, ha sido profesor de escuela básica, tiene conocimientos de educación ambiental, interpretación de la naturaleza y vive en un lugar bellísimo de Argentina que les animo a que vayan a visitarle porque les va a llevar a lugares preciosos como es, tú me dices, bienvenido, Gabriel. Bueno, buenos días, Joan, ¿cómo Bueno, estás? Bueno, gracias muy bien. por la invitación. Un gusto poder haber finalmente coordinado este encuentro que hacía rato que estábamos calentando motores. Sí. Así que un gusto. Nada, Gracias por la gracias a ti por presentación. estar aquí. Gracias a ti por estar aquí. El currículum que tienes es un currículum mucho más extenso, pero casi prefiero que vaya surgiendo en la entrevista. Para empezar, bueno, cuenta un poco qué es eso de la educación ambiental. Hablamos tanto de ambiente y qué significa eso a la práctica. Sí, en realidad yo estuve, como bien comentabas vos, siempre ligado a la educación, desde mi formación inicial como maestro de primaria, decimos acá, como maestro de educación para los más chicos. Y siempre ligue la educación a hacer actividades en general al aire libre, porque en una época, cuando yo empecé hace más de 30 años el tema este de la educación ambiental, estaba casi estrictamente ligado a la naturaleza. Después se ha estado discutiendo afortunadamente mucho más el tema del desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, y esto de incluir también al humano incluso a las ciudades, al ambiente, digamos, que era algo que al principio no se veía con tanta claridad, digamos. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es algo que se habla tanto, pero ¿de qué manera eso se interpreta? Y la idea bueno, era entrar en discusión con esta lógica del capitalismo, de que se podía eternamente progresar y seguir haciendo consumo de los bienes de la naturaleza, de los recursos. eh, Eso empezó a entrar en crisis cuando hubo recursos que empezaron a escasear, incluso recursos que se creían renovables, como se clasificaban antiguamente, eh, entró en colisión con la realidad, digamos. Entonces, la idea es que efectivamente se produzca un desarrollo hacia las personas, hacia las sociedades, pero de manera amigable y sustentable con el medio, digamos, que permitiéramos que ese mismo desarrollo que tenemos ahora lo tengan las generaciones futuras. En De acuerdo. nuestra región, yo trabajé algunos años en Chile y trabajamos mucho el tema de esto con este de desarrollo sustentable con gente de España, con Daniel Gil, con Amparo Vilches, que fueron como en algún punto formadores nuestros y en Santiago tuvimos la fortuna de poder encontrarnos. Y eso fue como a fines a mediados de los 90 más o menos, que empezaron a desarrollar toda esta teoría de desarrollarnos de manera tal que el mismo desarrollo sea plausible para las futuras generaciones. Tú hablas de que o sea, hablas de temas que te interesan como interpretar la naturaleza. ¿A qué te refieres eso de interpretar la naturaleza? Sí, el tema es que en alguna época también hubo gente que era especialista en muchos temas y era medio endógeno, así todos discutían entre los especialistas nomás. Entonces la idea es un poco esto de hacer extensión cultural y que tal como tú invitabas a la gente a venir a visitar Bariloche, la región del noroeste patagónico, y claro, nuestra intención, porque yo después me desarrollé desde la educación ambiental formal al hacer guía de turismo, y en algún punto en ese trabajo uno también sigue educando, y la idea es darle herramientas, conversar con la gente, mostrarle cosas que
para uno son evidentes o son de sentido común, pero no son tan evidentes para la gente que viene llegando. Entonces, poder mostrar relaciones, poder eh, no solo ubicar nombres de especies o individuos bonitos que vemos en la naturaleza, sino poder que la gente vea esas relaciones, que eso sí está un poquito más oculto, digamos, y que pone en valor otras especies que no son tan vistosas o tan emblemáticas, digamos. ¿Por qué es tan importante saber las especies y conocerlas? Y porque efectivamente, viste que hay una frase típica que dice, Nadie cuida lo que no conoce o lo que no quiere". Entonces la idea es empezar a despertar cierta empatía, cierto placer, que la gente, aparte de pasear, que ya pasear en sí mismo es placentero, conozca un poquito más, de manera que después cuide. Por ejemplo, no sé, antiguamente los turistas venían y fumaban a destajo y tiraban las colillas en los miradores. Nosotros tratamos de que, en vez de dar indicaciones coercitivas de que no se pueden hacer ciertas cosas, finalmente uno convence a la gente cuando empieza a sentir que lo que está viendo es valorable, que tiene que cuidarlo, que está buenísimo que además de la persona que llegó puedan venir sus hijos, sus nietos. Entonces, esa es como la lógica de seducir con el ambiente, y cuando la gente lo puede interpretar, uno le da herramientas para que, más allá de que esté uno o no después, la gente también pueda empezar a observar, a mirar con otros ojos, digamos. Muy bien, tú hablas de estudios también, de estudios de fósiles, ¿no? Que tú también has estudiado, aparte de pájaros, de fósiles. Mm, ¿qué es lo que te ha llevado a este estudio? ¿Qué has Y en realidad deducido? ¿Qué has la deducido de educación eso? ambiental tiene una mirada holística, entonces al final eh, uno es como, en algún momento se llevó a una hiperespecialización en algunos temas, y la idea es que uno sea, no termine siendo especialista de nada y conocedor de todo, digamos. Entonces, también la geología, aquí en Patagonia, bueno, los fósiles están muy presentes, se encuentran siempre muchos fósiles en la región, y los procesos geológicos también es impresionante comprenderlos, cómo te cambia la mirada del ambiente, porque a nosotros mismos nos ha pasado cuando estudiamos geología en el Instituto de Guías, que el paisaje que veíamos a diario, una vez que entiendes los procesos dinámicos, que claro, es difícil entenderlos porque no son a escala humana, uno ya de nuevo pasa esto que te decía, de mirar con otros ojos, uno empieza a comprender procesos de más larga data, digamos, procesos más largos que los que normalmente comprendemos con el sentido común a escala humana. Bueno, es interpretar cómo escribe la Tierra, ¿no? En realidad, es cuáles son sus códigos y entender eso te coloca en otra posición diferente, ¿no? Como que te crea mucho más respeto también, ¿no? Hacia ella. Claro, incluso cambia la percepción a categorías que yo me acuerdo cuando uno era chico, estudiante, siempre, por ejemplo, el concepto de que algún animal o planta fuera parásito era mala prensa, digamos, era como, y ahora en realidad entendemos algunas relaciones entre especies, incluso con especies parásitas, que permiten ciclos de vida de otras especies. Por ejemplo, aquí un, un científico local, Guille Amico, descubrió con su señora, que ella estudiaba una planta semiparásita, el quintral, y juntos descubrieron que esa planta semiparásita, que como te decía tenía mala prensa, en su ciclo de vida le daba sustento a dos especies, a un pequeño marsupial, al monito del monte, que Mm. comía las semillas de esta planta y la iba distribuyendo, dispersando esas semillas sobre otras plantas que le permitían después crecer como parásitos sobre ellas. Y el quintral también coevolucionó con un picaflor de aquí de la zona, el picaflor rubí, que al libar de la flor del quintral le permite formar el fruto. Entonces, una planta que hasta no haber descubierto esas relaciones era una planta parásita, Ujú. terminamos descubriendo que permitía que
permanezcan en el bosque andino dos especies como el monito del monte, un mamífero y un ave, y el picaflor rubí. Entonces, ese tipo de relaciones, sacarlas a la luz, nos hace ver de otra manera al quintral, valorar que esté el picaflor rubí en pleno invierno, cuando aquí las condiciones del invierno nos harían pensar que un picaflor no podría sobrevivir. Ujú. Entonces, como te digo, ahí uno ya empieza a mirar con otros ojos los hongos, las plantas, bueno, ni hablar la microbiota, las bacterias, Claro. que también durante mucho tiempo se asoció a enfermedades y a problemas, y ahora vemos que tiene unas relaciones fantásticas y que el bosque solo es viable eh, gracias a las bacterias a la microbiota. Gabriel, tú cuando estás hablando de esto me recuerda un poco también la planta que para vosotros es la planta rey, ¿no? Como el mate, ¿no? Digamos, aquí se da y en Uruguay por una cosa muy especial o por un pájaro, ¿no? Tengo entendido que es así. Si no es así, corrígeme. ¿Te Sí, puedes sí, no, con- no, es tal cual, sí, sí. Nosotros, claro, en nuestra región el mate, la yerba mate, la planta, la importamos, no es de esta región, pero tal cual, igual depende de las otras especies y en términos alimentarios, también el rol de los insectos, las abejas. Entonces, de nuevo, esto de la interpretación ambiental tenía que ver con eso, de que uno pueda comprender esas relaciones y valorar lo que antes, como te digo, tenía mala prensa o uno miraba como miraba menos, digamos. Era en general cuando nosotros éramos chicos, la araña, los insectos, había que pisarlos y matarlos, no, no había Ya. una segunda lectura. Ahora yo creo que ya eh, tenemos una lectura distinta, digamos, la ponemos en valor. ¿Por qué es tan importante? Tú has mencionado las abejas, pero ¿por qué es tan importante en mantener las abejas? ¿Qué equilibrio ellas crean en el planeta? ¿Te importa? Y en ¿Podrías realidad explicar las eso? abejas como polinizadoras permiten la formación de frutos de un altísimo porcentaje de las frutas que nosotros finalmente comemos, como garantizar alimentación a los humanos. De hecho, contradictoriamente eso se vio cuando hubo un virus que afectó a las abejas y empezó a verse que había menos fruta disponible. Eh, en- y que por otro lado también la puesta en valor tiene que ver con soluciones a corto plazo que ha buscado el humano, terminaron peor. Por ejemplo, aquí se trajeron otros polinizadores exóticos que al final terminaron, en vez de ser una solución, en un problema nuevo, porque esos polinizadores exóticos corrían al no tener depredadores, desplazaban a los nativos. Así que aquí, por ejemplo, tenemos la avispa chaqueta amarilla como, como una plaga que nos complica incluso a los turistas en alguna época del año, y esa es la véspula germánica que está introducida en la lógica de poder llevar otro polinizador. Y está bueno ver también estas experiencias para que ya no pensemos a corto plazo, sino pensemos a mediano y largo plazo. A Bien. propósito de la yerba que decía, voy a tomar un mate en el medio para Ah, muy bien. hidratarnos. Buen provecho. De todas maneras, es curioso, ¿no? Cuando estabas hablando del depredador, ¿no? El no tener depredador es cuando vienen especies exóticas de otros lugares, o sea, es necesario tener depredadores en realidad, ¿verdad? Porque si no, Claro, todo se desequilibra, ¿no? ese es otro de los conceptos, de los preconceptos que teníamos antes, que como siempre vemos todo desde la óptica, así somos bien antropocéntricos, todo lo vemos desde la lente humana, eh, sentíamos que malo era el carnívoro que atacaba a ciertos animales, por otro lado, porque tenemos, hay un concepto muy bonito que estableció un científico chileno que decía de el, el antropocentrismo en si la especie a la que se afecta está cerca de nuestro árbol filogenético, nos afecta más. O sea, si no sé, un puma ataca a un conejo
vemos como un animalito de peluche, bueno, ni hablar a un mono que está mucho más cerca que nosotros Claro. en las selvas más tropicales, nos afecta más. En cambio, como te decía, matar un insecto, una araña, no lo veíamos como problemático, y ahí se empieza a poner en valor esto o no poner en valor, sino mirar, sacar esta lente estrictamente humana de las relaciones que hay entre las especies. Nosotros en nuestra localidad, yo soy de la localidad de Dinahuapi, que es una localidad que es vecina a Bariloche a 15 kilómetros, formamos un club de observadores de aves. Y muchas veces nos llegan por las redes gente que dice, no sé, se ha caído un ave de un árbol, un volantón que le decimos, un pichón que ya no es pichón, ya está casi como adulto, y la gente lo quiere llevar a su nido o llevárselo a su casa. Y a veces hay que explicarle en realidad si el volantón en su práctica de vuelo cayó, quizá deba ser presa de algún otro animal que va a sobrevivir. Entonces nosotros queremos proteger a ese pichón, a ese volantón, de algún felino, de algún zorro colorado que pueda andar por el bosque, y podemos generar problemas en estas relaciones. Eh, en- Mm. y de hecho uno lo ve en las campañas también de concientización ecológica, que siempre se busca un animal emblemático, como las ballenas o los cisnes de cuello negro, y en realidad no solo debemos poner el ojo en esas especies que estéticamente a nosotros nos sirven o nos gusta, Mm. sino también ver todo el entramado. Y volviendo al concepto original, y ese entramado es el que uno trata de que la gente pueda vislumbrar con esto de la interpretación ambiental respecto de los seres vivos, porque también está el otro componente que hablabas tú de los fósiles, del paisaje, de las montañas, de los ríos, que también uno debe ver qué rol cumplen esos ambientes, pensando en por qué hay ciertas aves en ciertos lugares. También esas relaciones es interesante verlo para poder entender, no sé, las migraciones y bueno, cuando hay recursos disponibles nos visitan estos animales, cuando no hay recursos nos van a faltar, y son parte de ciclos naturales que una vez que los entendemos, quizá vamos a dejar de impactarlos negativamente. Claro. Es interesante el hecho de cómo entender la naturaleza como equilibrio, ¿no? Porque entre ella, nosotros interpretamos como humanos, pero no sabemos cuáles son los códigos de la naturaleza, ¿no? O nos puede parecer de que matar a un animal a otro nos parece que es algo cruel, pero luego la naturaleza tiene su equilibrio, ¿no? Eso es interesante verlo desde este lugar. Claro, y también comprender que ese equilibrio no es estático. También nosotros tenemos una mirada muy fotográfica y poco de video, de película, Ya. y esos equilibrios son dinámicos, digamos, son equilibrios que siempre se rompen para volver a alcanzar otros equilibrios. Aquí hay ciertos fenómenos que son muy bonitos para ver ese tipo de eventos. Acá, por ejemplo, en toda la parte baja del bosque, en el sotobosque, la parte oscura, domina una caña, la caña coligüe, que tiene un ciclo de vida largo, que también a los humanos nos cierra mucho los ciclos de vida anuales, que son los que son más evidentes. La Ujú. caña coligüe florece a nivel poblacional, a nivel masivo, cada 50 o 70 años, y después de florecer toda esa población muere. Lo que nos ocurre es que después de la floración, cada caña se llena de una espiga con muchas semillas y se producen fenómenos de ratadas, se llenan los bosques de roedores, y ahí como que uno, si lo viera solo a escala cortoplacista, es un desequilibrio escandaloso, porque aparte está, nosotros hemos visto con mi señora hemos ido a la frontera con Chile y la ruta parece una cascada en movimiento, son los roedores que andan en el bosque, y ahí llegan al bosque rapaces nocturnos, se llena el bosque de lechuzas, búhos. Nosotros que nos gusta el tema de avistaje de aves, vamos a la noche a registrar, a tomar registro de las aves, de los rapaces nocturnos, y después
cuando ya termina el periodo de semillazón de la caña, se restablece el equilibrio anterior y vuelve a ser difícil ver en el bosque algún roedor y vuelve a ser difícil ver en el bosque algún rapaz nocturno. Eh, y esos ciclos de largo plazo también a los humanos nos cuesta, y ni hablar de los ciclos más ligados a lo biogeoquímico, a los minerales o a los ciclos geológicos que, que nos superan ampliamente. Solo lo podemos ver por evidencias indirectas, digamos. Hay, Gabriel, en vuestro país, bueno, pues teníais precisamente un pionero en el mundo del naturalismo. No sé si es la palabra naturalismo o no, pero Perito Moreno, ¿no? Fue como un gran personaje en vuestro país, ¿no? Y a través de la observación, en realidad, digamos, la ciencia tiene que ver, o la naturaleza, o en general todo, es la observación, ¿no? Y cómo eso generó grandes cambios, ¿no? A nivel de estudio. Francisco Pascasio Moreno, este señor que después quedó en la historia como el Perito Moreno, Sí, pues claro, estos exploradores bien intuitivos, digamos. Él, él tuvo la suerte de llegar a Patagonia desde la zona central, desde Buenos Aires, yo digo siempre en una época bisagra, porque él llegó a convivir con las comunidades indígenas, durmió en las tolderías de Valentín Sayhueque, aquí en el norte del lago Nahuel Huapi, y después pudo intervenir en este proceso histórico después de la intervención del ejército argentino sobre estas comunidades. Después que Perito Moreno conoció y exploró todas estas regiones, el Estado argentino, en la búsqueda de ampliar su frontera ganadera, arrasó en realidad con las comunidades indígenas, y Moreno ahí se transforma de explorador en perito de límites, de ahí el Perito Moreno, sí. porque este proceso de ocupar el norte de la Patagonia ocurre en Argentina y en Chile. Entonces estos dos países tenían que establecer el límite, y ahí Moreno pasa de ser un explorador, un naturalista, a ser un especialista en límites. Bueno, a pesar también, bueno, a pesar de esto y el nombre que lleva el glaciar Perito Moreno, que es una belleza realmente en vuestro país, es algo espectacular, ¿no? Y también el lugar donde tú estás, ¿no? En Bariloche, lo de la ruta de los lagos, es una belleza, realmente es espectacular, ¿no? Tú conoces muy bien todo eso y también para la gente que nos escucha, estaría bien qué es lo que ofrece este lugar de Bariloche, por ejemplo, qué podría haber, ¿no? Claro, Aparte en de la zona de tenerte, Bariloche, sí, decime, decime. aparte de tenerte como guía. Claro, la Perdón. zona de Bariloche es impresionante porque nos brinda, como dices tú, variedad de paisajes. Y siempre decimos, yo vivo más de 10 años en Bariloche y siempre quedan cosas por conocer. eh, y tenemos mucha diversidad de paisaje porque por un lado estamos recostados sobre la cordillera. En esta zona no hay precordillera, después ya empieza a venir la altiplanicie y las mesetas patagónicas, pero además producto de que la humedad viene desde el Pacífico, desde Chile, desde el oeste hacia el este, hay una gran variedad de paisajes debido a que la humedad desciende bruscamente en un terreno muy acotado. Nosotros tenemos en la cordillera más de 3.500 milímetros de lluvia anual, y aquí en Dinahuapi, que está a escasos 15 kilómetros de Bariloche, menos de 600. Dinahuapi está a las puertas de la estepa. Entonces pasamos de tener una estepa herbácea, así como la Siberia, digamos, Ya. en muy corto plazo uno llega, en un paseo de un día, llega al bosque andino patagónico, así que ahí tenemos todo el degradé de paisaje y obviamente el degradé de ocupantes, digamos, de especies que van de un lado al otro. Bueno, porque las especies, tanto en un lugar en la Patagonia chilena y la Patagonia argentina, no tienen nada que ver. O sea, la Patagonia argentina, Argentina es un desierto, ¿no? Bueno, es una zona así de,
En cambio, la Patagonia chilena es todo, es vegetación, es otra, muy diferente, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, es lo Esta que cercanía, ¿no? una botánica chilena, Hoffman, decía, es una selva fría, que es un concepto también interesante, pues siempre asociamos la selva a sectores tropicales. Efectivamente, en nuestra cordillera hay una selva fría, la selva valdiviana, y en Argentina tenemos el bosque andino patagónico, el bosque húmedo, a pesar de que hay sectores, pensando en esto que decías del turismo, cerca de Bariloche se puede navegar por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto Blest y uno llega ahí a lo que llamamos ingresiones de la selva valdiviana, o sea, ingresan en algunos valles la selva valdiviana al lado argentino. eh, y de respecto del desierto, también es un concepto que lo hemos tratado de resignificar porque también tenía esta mirada que decíamos antes de el desierto era algo negativo y en realidad los que vivimos aquí en la estepa, bueno, gente anterior a nosotros y contemporáneos nuestros la estudian y ya vemos que hay mucha biodiversidad en la estepa. Ya como que renegamos un poquito del tema del desierto, a pesar de decir, bueno, un semidesierto, pero la estepa tiene una alta biodiversidad y también una belleza escénica, porque en la época de Perito Moreno, cuando se empiezan a pensar los parques nacionales, se protegía la zona boscosa, de nuevo, con esta mirada antropocéntrica que es lo que nos gusta, la sombra, el frescor, una cascada, pero después empezamos a ver que era necesario también tener parques nacionales en los lugares de estepa para sostener ciertos endemismos. El endemismo es este concepto también que nos lleva a tener mucho cuidado en el tema de ecología, que hay especies, por ejemplo, de batracios, de anfibios o reptiles que solo están en la cumbre de un cerro. Es eso que llamamos los microendemismos. Y eso suele ocurrir en estos lugares con menos humedad disponible. Y entonces ahí ya en estos últimos años se ha empezado a pensar que las reservas naturales o los parques nacionales también deben proteger ese tipo de ambientes que de primera vista al humano no lo seduce tanto, digamos. ¿Qué diferencia hay entre desierto y estepa? No, pasa que la estepa es un paisaje particular de un espacio semidesértico, digamos. Y tal como dices tú, también efectivamente el mayor porcentaje de la Patagonia es estepa. La estepa se caracteriza por tener condiciones climáticas bastante duras, digamos. Pasa de tener un verano con altísimas radiaciones, así que las plantas tienen que tener muy poca superficie foliar, si no perderían mucha de la poca humedad que tienen ahí y en invierno queda todo bajo la nieve y bajo el hielo inclusive, y por otro lado tiene otro factor bien limitante que es el viento, tiene mucho viento. Entonces las plantas es fantástico, han desarrollado adaptaciones, tienen, bueno, muchas espinas. Y crecen muchas en forma, le decimos en forma de cojín, en forma como esférica, como el neneo, para aguantar los vientos y hay botánicas aquí locales como Marcela Ferreira, que ha estudiado el ambiente de alta montaña, que es muy similar al de la estepa, a los roqueríos de alta montaña, y ahí se generan lugares donde se agrupan las plantas y en esos espacios a nivel del suelo, entre el nivel del suelo y los primeros 10 centímetros, hay varios grados más en invierno que en la parte alta por el viento, digamos. Así que todas esas relaciones se han estado empezando a descubrir en estos últimos 20 30 años Ujú. y por eso ya como que no lo vemos tanto como un desierto. Por ejemplo, la floración de la alta montaña o de la estepa es preciosa porque esas plantas no se pueden polinizar por el viento, porque el viento es escandaloso, digamos, es Ya. enorme. Ujú. Entonces tienen que, en un corto espacio que están libres de nieve
y libres de la insolación altísima, tienen que florecer, su periodo reproductivo es muy corto y tienen que tener flores muy atractivas para los insectos. Y bueno, también son atractivas para los humanos. Así que son pequeñas flores, pero de una belleza impresionante para permitirse y garantizarse su polinización. Y también es maravilloso cómo la floración no es que la estepa explota de flores todas las especies juntas, sino digo yo como que van sacando números, se van turnando para darle polen a los insectos y ellas garantizar su polinización. Y esos procesos, como te digo, lo hemos descubierto así en estos Qué bueno. últimos años. O sea, lo hemos, no, lo han descubierto otros. Ya. Nosotros los disfrutamos, pero los han descubierto otros científicos más contemporáneos, digamos. Qué bueno, interesante. Oye, ¿y la orografía afecta en el carácter? Sí, es vital, digamos. Nosotros aquí se estudia cómo la vegetación cambia drásticamente según qué exposición tengan las laderas. Como nosotros estamos tan en el sur del hemisferio sur, nosotros al mediodía no tenemos el sol sobre nuestras cabezas, el sol siempre está recostado sobre el norte, entonces las laderas de exposición norte son mucho más secas que las laderas de exposición sur. Entonces, también está bueno esto que planteas vos de la orografía, porque la diversidad no tiene solo que ver con la latitud o la altitud, sino también con otros factores, como esto de la exposición al sol, como lugares, está cerca de, acá hay unos paisajes que le llamamos mallines. Los mallines son lugares que juntan humedad durante el invierno, que es nuestra temporada más húmeda, y claro, si están cerca de un mallín, si están hacia el norte, si están hacia el sur, eh, cambia drásticamente la vegetación y la disponibilidad de alimento, de refugio para los animales. Así que también ahí vemos otra diversidad, digamos, no solo en relación a los seres vivos, sino a la disponibilidad de ambientes que nos brindan esas condiciones, digamos. Gabriel, hablamos de los animales, pero las personas, por ejemplo, que viven en esas zonas, ¿tienen caracteres diferentes en relación a lo que tú cuentas? Sí, claramente. Es distinto el gaucho, digamos, pampeano, el gaucho que dispone de más recursos durante el año, que lo que aquí llamamos los puesteros, los gauchos de, de la Patagonia. Acá las estancias son tan enormes que las estancias, además del sector de casas principales, que son los cascos de las estancias, tienen a cierta distancia puestos donde viven algunas familias, algunas personas solas también, en condiciones durísimas. De hecho, algunos puestos solo se ocupan en alguna época del año y en otras no. Hay puestos de veranada, puestos de invernadas, así que y eso obviamente modela la fisonomía de la gente y las costumbres, digamos. Si uno escucha la música folclórica patagónica, es mucho más tranquila, es mucho más suave que las músicas folclóricas de otros lugares de Argentina. Pero sí, es bien interesante la relación del humano con la naturaleza, eh, según estas características del ambiente, digamos. Nosotros nos vamos desarrollando de manera distinta como sociedad según el ambiente en el que vivimos claramente, y eso nos vuelve a convencer de que nosotros somos parte de la biodiversidad Claro. y no algo excepcional, digamos. Ahora que estás hablando de humanos y, por ejemplo, en muchos países y en muchos lugares, antes hablas de la música, antes de la música había pues el quejido, o sea, la tradición oral, el cantar, el explicar, digamos, lo que está aconteciendo en cualquier lugar, ¿no? En lugares, espacios pequeños, en lugares pequeños, por ejemplo, habían cosas de tradición oral que eran como ir cantando explicando, yo no sé si de alguna manera tenía un efecto también terapéutico, ¿no? Pero en muchos lugares aún se sigue haciendo, ¿no? No había escritura, pero había la tradición oral, que era cantar, explicar
o expresar los sentimientos que cada uno tenía, ¿no? O de dolor, o de preocupación, o de cosas que pasaban. ¿En esas zonas pasa también un poco esto o ya no? O nunca existió? No, no, claramente existió esta expresión a través de múltiples sentidos, digamos, que nosotros ahora somos muy visuales, pero efectivamente los sonidos, bueno, de ahí uno ve la cantidad y variedad de instrumentos que tenemos en cada región. Y también, incluso sin instrumento, como dices tú, las expresiones de las personas. Aquí en nuestra región, bueno, tenemos evidencia de presencia humana de hace más de 11.500, 12.000 años antes del presente, eh, y todavía en la estepa se encuentran pinturas rupestres o evidencia de relaciones entre los humanos y entre fauna incluso ya extinta. Entonces, esa es otra forma de interpretar también el paisaje, poder fantasear, irnos hacia atrás y decir, bueno, ¿cómo se habrá vivido en estos ambientes? ¿Qué disponibilidad había de recursos? ¿Cómo se interconectaron? ¿Cómo los primeros exploradores, volviendo a Moreno, cómo pudieron comunicarse entre personas de distintas culturas, con distintas, ni siquiera idioma, porque como bien dices tú, no había escritura, con distintas lenguas. Así que sí, no, eso es fantástico, cómo uno puede pasar la película hacia atrás e imaginarse cómo se vivía en esa época, sin toda la disponibilidad de recursos que tenemos ahora. Y este tema, como dices tú, de buscar formas de comunicarnos, de expresarnos desde el oral, sin escritura. También ahora se está estudiando, por ejemplo, con los cóndores. Los cóndores son aves enormes que disponemos acá en la zona, que afortunadamente en nuestra zona hay muchos cóndores, y los cóndores no vocalizan, no tienen sonidos, y nosotros vemos que hay lugares en la montaña y en la estepa, en los roqueríos, que hay condoreras, los cóndores duermen juntos y las parejas cuando van a hacer nidos se alejan de estos lugares, pero cuando aparece un animal muerto, los cóndores son estrictamente carroñeros. Lo que reflexionaban los especialistas, bueno, y los que nos gustan estos temas de las aves, cómo se comunican, porque cuando hay un animal muerto en la estepa, no llegan uno o dos cóndores que lo pudieron ver, llegan 30, 40 cóndores a ese festín, digamos. Ujú. Entonces, de alguna manera, se transmiten esta información. Así que ese es otro de los misterios de aquí de la región. Algunos están postulando que cuando los cóndores vuelven a sus roqueríos después de haber visto una presa disponible, eh, entran de distinta manera y según el vuelo en el que entran, dan la ubicación y esta información de que hay alimento disponible. Entonces eso es fantástico, es como salir de la oralidad o de la escritura a la que nosotros estamos tan acostumbrados y decir, bueno, hay otras formas de comunicar y de alguna manera los seres vivos lo han resuelto. Ni que hablar de los animales en el bosque, perdón, los árboles en el bosque. Los Claro. árboles cuando hay algún disturbio reacomodan estas redes de raíces y de micelios de hongos y bueno, háblame de la web, de la red de comunicación, el suelo del bosque es fantástico y eso recién se ha estado evidenciando y estudiando en estos últimos años y es impresionante. Bueno, esto lo habla también Stefano Mancuso, ¿no? El, este investigador italiano, ¿no? Y, y también cuando hacías tú la mención que hablabas de los, bueno, de los, ahora perdón, de los pájaros que ahora me decías, de los halcones, ¿no? Halcones, perdón. Cóndores, de los cóndores. Cóndores, sí. Los cóndores, también esto Rupert Sheldrake, el científico este inglés, habla sobre los campos mórficos, ¿no? Y que de alguna manera estamos conectados cada especie con unos campos, ¿no? Y el por qué, de alguna manera, por qué venimos aquí, cómo venimos, no solamente como seres, sino que vamos aprendiendo a hablar, aprender a caminar, aprender a comer, pero muchas otras cosas más que tienen que ver
porque estamos conectados con estos campos, ¿no? Bueno, menciona, y otros científicos también hablan de eso, pero es interesante cuando comentas lo de los cóndores porque seguramente también tienen unos códigos y tienen unas formas de comunicarse que nosotros desconocemos, ¿no? Claro, sí, en los cóndores, como te digo, lo estamos pensando en esto de cómo se transmiten información sin tener llamados ni melodías que puedan emitir, no tienen aparato fonador, pero como decía, también con los árboles, con especies que nosotros veíamos como individuos. De hecho, nosotros en nuestros jardines, a mí me espanta y me sorprende cómo mucha gente las plantas las ve como un mueble. Te dicen, cambié la planta de lugar y bueno, y en realidad yo creo que hay que empezar a pensar distinto en relación a cuando uno saca una planta, saca mucho más que una planta, digamos, saca muchas cosas de la tierra, saca relaciones que ha establecido y seguramente debe haber relaciones con estos campos energéticos que planteas tú, con estos. eh, de hecho, por ejemplo, en algunos eventos esto se evidencia, cómo hay animales que cambian su comportamiento cuando va a haber un terremoto y el humano, con toda la tecnología de la que disponemos, todavía los especialistas dicen no hay ninguna posibilidad de predecir un terremoto y los animales son capaces de ver cuando viene una tormenta. Aquí hay una tradición que dice que cuando bajan los loros de las montañas va a venir la nieve, va a venir la nevada. Son esos saberes del campo, saberes Claro. del mundo rural. Efectivamente, es relación causa-efecto. Bajan los loros de la montaña y a los 2 días llegan las nevadas y ahí los loros van a dejar de disponer comida arriba y ya están abajo disponiendo de otros recursos. Entonces, algo leen, algo pueden detectar los animales que a nosotros todavía se nos escapa de, del ambiente, no de lo que vemos, sino de otras percepciones, digamos. Muy bien. Oye, Gabriel, me encantaría estar mucho tiempo contigo. Me encanta haber compartido esto. Te invitaré en otro momento cuando tú quieras, Dale, porque buenísimo. creo que hay muchos temas para poder hablar y creo que son muy interesantes. Y nada, para terminar, o sea, si hay gente, por ejemplo, que tuviera interés en conocerte o en querer conectar contigo o saber un poco qué es lo que tú estás haciendo, aparte también como guía, porque estás como guía y poderte conectar, ¿qué les dirías? Sí, bueno, nosotros siempre invitamos a Bariloche y alrededores porque efectivamente son lugares impresionantes y hay evidentemente otros lugares igual de bellos aquí en Patagonia, pero Bariloche tiene la ventaja de tener muy aceitado el tema turístico, está muy organizado las prestaciones turísticas. Nosotros, por ejemplo, hacemos guiadas de aves a la estepa, que es un ambiente que normalmente no se visita y como decíamos se vea menos. Yo tengo un Instagram que dedico casi exclusivamente a naturaleza, digamos, y avistamientos de aves y de fauna, que es gabriel.romero66, gabriel.romero66, y después quizá podamos dejar en algún lado el tema del WhatsApp, el número de WhatsApp que quizá lo podamos poner en algún texto abajo del video Ujú. con tu expertise, digamos, con los multimedios, digamos. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues muchas gracias y Bueno, lo que sí que te querría pedir un minutito antes de terminar, para no dejar de mencionar el tema de los incendios, que estamos vale, ahora muy vale, atravesados por el vale. tema de los incendios, y también pensar que nos duele en el alma cuando vemos estos incendios en Patagonia. No logramos entender cuando nos enteramos que encima son intencionales, pero yo creo que no me gustaría cerrar, digamos, sin hacer mención, porque estamos en medio de estos procesos, hemos hecho campaña, hay un montón de voluntarios, brigadistas
que están en realidad fundidos porque salen de un incendio y van a otro. Así que no, alertar sobre ese tema también. Nosotros invitamos a que la gente venga, pero es crucial que la gente también se informe de que una colilla de cigarrillo puede generar un desastre ambiental. Así que no dejar de hacer el aviso de la visita de manera responsable con el ambiente y cuidadosa, porque como te digo, vemos quemarse un bosque y una vez que comprendimos todas estas relaciones Claro. de las que estuvimos hablando todo este rato, uno no ve solo quemarse un árbol, sino que ve quemarse toda esta trama, digamos, esta red. Así que quería comentarte eso, que ahora estamos en No, te ese proceso, agradezco. así que, Yo te agradezco, disculpa que no, que te despedí así, pero no, no, gracias, no, gracias a ti por exponerlo y todo lo que sea para crear más conciencia, bien, bien es, ¿no? Muchas gracias. Gabriel, bueno, te me ha agradezco un montón, encantado. Joan, el espacio, digamos, y como, bueno, quizás podamos decirle a la gente que nosotros nos conocimos cuando vos viniste acá a turistear y bueno, cuando se alinean los planetas, terminaste en una excursión conmigo como guía. Y bueno, fue un placer ese día que compartimos completos ese día, ese paseo, y ahora lo mismo haber compartido desde este espacio más virtual, digamos. Para mí también, muchas gracias. Y te aseguro que Bueno, un abrazo. te volveré a llamar si Dale, dale, quieres, de si todas quieres. maneras, estamos disponibles. Un Encantado, abrazo. encantado. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.